Presentar pantalla. Bien, bueno, faltan algunas personas. Veía que hay 2, 4, 6, 8, no, había más, perdón. Ah, sí, bueno, 12. Y estamos más o menos 11 personas. Bueno, después se irán despertando quienes faltan. Bien, ahí tenemos la ficha. Esperen que saco esto. Bueno, qué interesante. Ficha de clase. Vamos a trabajar en las páginas de la 366 a la 375. Bien, ¿qué tenemos ahí? Cuadriláteros, ¿sí? Página que habíamos quedado en el teorema de Pitágoras. Empieza con algunas características de distintos cuadriláteros. El primero que aparece es el paralelogramo, ¿sí? La clase de hoy, esta clase, porque después la otra clase de hoy no va a ser así. Vamos a trabajar con software, digamos, porque las construcciones que se piden se pueden interpretar casi todas a partir de algún uso de software. Después del mediodía vamos a trabajar a mano, digamos, como hicimos la clase pasada, ¿sí? Entonces, lo que nos va a tocar hoy es más que nada manejos de algunas ecuaciones o sistemas de ecuaciones, cuanto mucho, que surgen de las propiedades de estas figuras, de estos cuadriláteros, ¿sí? Bien, empezamos por este. Paralelogramo, dice, es un cuadrilátero que tiene dos pares de lados opuestos paralelos. O sea, cuando miramos el dibujito de referencia, deberíamos interpretar que los lados GH y JI de este paralelogramo son paralelos, y JG y H también son paralelos, es decir, los pares que están opuestos son paralelos, como dice acá. Y esa es la definición como propiedades consecuentes de eso, de que los lados y ángulos opuestos son congruentes, es decir, además los lados que son paralelos también miden lo mismo, y los ángulos que se oponen también miden lo mismo entre sí, es decir, el ángulo que tiene vértice en G tiene la misma amplitud que el que tiene vértice en I, y J coincide con H, ¿sí? Los ángulos consecutivos son suplementarios. Consecutivos quiere decir que forman parte del mismo lado, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, el ángulo I y el H son consecutivos porque conforman ambos extremos del segmento justamente IH. Dice que son suplementarios. Es decir, ¿qué quiere decir que son suplementarios? Que juntos suman 180 grados. Que la suma de ellos, muy bien, es de 180 grados. Perfecto.
Bueno, y después el modo de... no, las diagonales se cortan en el punto medio entre sí, es decir, si yo trazo JH, va a tener una medida, y cuando trazo GI a la medida anterior, la subdivide en dos partes iguales, una propiedad de estos cuadriláteros. Y después la forma de calcular el área y el perímetro es la suma de los lados, como ustedes saben, y para el área hay que trazar una altura. Fíjense que este punto K no es uno de los vértices, sino que se lo traza justamente para hacer mención de que este segmento es una altura, es decir, con respecto a lo que se considera como base acá, JI está formando 90 grados. O en la medida de esa altura por la base, en este caso considerando la base JI por GK, tenemos base por altura y eso da el área del paralelogramo, ¿sí? Así que, bueno, nada. La idea es tener en cuenta esas propiedades para los planteos que nos pidan, ¿sí? Empiezo con el... Bueno, hay algunos ejemplos, algunos dibujos. Tal vez simbolizan lo que estaba escrito antes. Miremos el ejercicio 16, por ejemplo, para ver de qué forma nos podemos encontrar con las preguntas. Dice, el A determina las coordenadas de los vértices del paralelogramo ABCD de la figura anterior. Es decir, me está pidiendo nada más que en este paralelogramo que está dispuesto sobre ejes cartesianos, que yo indique cuáles son las coordenadas de los vértices que tiene. No sé si la pregunta es complicada o no. ¿Cuál serían las coordenadas del vértice A, por ejemplo? Y el B, 2, qué sé yo. 4. ¿Está bien lo que dice la compañera? 2, 4. Sí, profe, 2, 4. Está bien, ¿no? El B, por ejemplo, para decir uno más, qué sé yo. 6, 0. Bien, excelente. Nada, es eso lo que pide el ejercicio, no es muy complicado. Después, en el B nos pide dibujar un paralelogramo en coordenadas cartesianas y determina las coordenadas de sus vértices. Calcula la medida de alguno de los ángulos. Eso lo vamos a hacer. Tenemos que ir a un esquema de ejes cartesianos y dibujar un paralelogramo. Supongan que simplemente tomo uno de los lados como, no sé, el segmento que va de -4 a, qué sé yo, a 5, 3, ¿sí? Bueno, la idea para esto, simplemente para referenciarlo en un esquema de ejes cartesianos, es que al buscar otro de los lados, yo ya estoy determinando cuáles son las coordenadas de los vértices, es decir, lo acabo de decir que el A se ubica en el -3, 4, pero a partir de la observación posterior, como ustedes hicieron en el ejercicio de recién, se podría perfectamente determinar, ¿sí? Bueno, necesitamos otro lado que sea paralelo a AB y dos lados más que sean y que además sea congruente con AB. Y como es, y otro par de lados que también sea paralelo. Vamos a hacer las dos construcciones. Supongamos que, bueno, que
quiero el paralelo a AB y empiezo con este punto, ¿sí? De coordenadas menos 2, 2. Bueno, para buscar el paralelo, fíjense que AB, cuando avanza de izquierda a derecha, por así decirlo, está avanzando unos, son 6, 8 a la derecha y 1 para abajo. Entonces, si yo hago esos movimientos con respecto a este punto, 4, 6, 8 y 1 para abajo, lo que me va a quedar es un desplazamiento exactamente igual al anterior, es decir, me va a dar el paralelismo y me va a dar la igualdad de medidas, ¿sí? Entonces ahí tengo el primer par de lados paralelos. Si después uno, los otros, no me quedan otras opciones, la consecuencia va a ser que estos dos también sean paralelos y que midan lo mismo, ¿sí? O sea, eso es una propiedad que tiene este cuadrilátero. Yo podría haber hecho la construcción diferente con respecto a esto. Supongamos, podría haber tomado desde A, no sé, un lado cualquiera, pongan este, y ahí lo que voy a plantear es un lado paralelo a AB, ¿sí? Es decir, tiene que avanzar 8 a la derecha y 1 para abajo. Entonces estoy en menos 2, voy hasta 6, bajo 1, ahí tengo el paralelo, ¿sí? Cuando uno, el que me falta, me tiene que dar otro paralelo al anterior y de igual medida. Esa hubiera sido otra posible construcción. Y bueno, dar las coordenadas, como decía, es más o menos lo mismo. Y otra parte que nos está pidiendo el ejercicio es calcular la medida de alguno de sus lados, ¿sí? O sea, calcular la medida, por ejemplo, no sé, del lado BD. Esto ya lo dijimos la clase pasada, consiste en calcular a qué distancia está el punto B del punto D, y para eso lo que podemos hacer es pensar, ya que estamos en un esquema cartesiano, pensar en una construcción de un triángulo rectángulo auxiliar que nos permita eso. Lo que quiero decir es, yo tengo que ir desde B hasta D. Entonces, voy a partir de una horizontal hasta encontrar la misma abscisa, el mismo valor de X que D. Ahí determino un punto y desde acá voy hasta el punto D. Lo que se me formó, como yo seguí los ejes cartesianos, es un ángulo recto. Y entonces este triángulo BED es recto en E, ¿no? Acá mide 90 grados. Esto queda claro que es absolutamente auxiliar, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Este segmento no es parte del cuadrilátero, ¿no? O sea, es algo que estoy construyendo para guiarme yo. Entonces, si yo quiero la medida de BD, que es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, debería decir, bueno, este cateto mide 1, ¿sí? Es la diferencia entre la abscisa de B y la abscisa de D. Este tiene 6 y este 5, 6 menos 5, 1. Y este cateto, de forma similar, mide 4, ¿sí? Entonces, si yo quiero BD, que es la hipotenusa, me va a quedar, perdón que me quedó acá cualquier cosa. Me va a quedar que BD, que era la hipotenusa al cuadrado, va a dar el cuadrado de uno de los catetos, que medía 1, más el cuadrado del otro de los catetos, que medía 4, ¿sí?
Entonces, a partir de esa ecuación vamos a poder perfectamente calcular la medida de BD, que es la que nos están pidiendo. Entiende, ¿no? Eso lo habíamos visto la vez pasada a partir de una fórmula, pero también mencionamos que no es estrictamente necesaria esa fórmula. Se lo puede observar a partir del dibujo y es la aplicación del teorema de Pitágoras. Esto da 17 y entonces este cuadrado, decíamos, cuando aplicamos raíces en ambos miembros quedaría el módulo de BD, pero como BD es una longitud, es una medida que no es negativa, el módulo lo deja invariante, ¿no? O sea, sería raíz de 17, el valor exacto, unidades. En este caso no está en centímetros las medidas, ni en metros, ni nada por el estilo, sino que está en unidades. Quería abrir esto. Para tener a mano una calculadorita de mano. O sea, porque la cuenta obviamente teniendo el GeoGebra acá no vale la pena abrir ninguna calculadora, pero bueno, después uno no dispone de todo esto, ¿no? Digo, si yo quiero la raíz de 17 o una aproximación, pues un número irracional, me vengo acá a la botonera. Raíz de 17, eso da un 4,123 aprox. Entonces, aproximadamente 4,123. Si me piden el resultado aproximado o el resultado exacto. Bueno, nada, eso un poco utilidades de lo que trabajábamos la vez pasada. El ejercicio C pide construir utilizando regla y transportador un paralelogramo cuyos lados midan respectivamente 6 y 9. Fíjense que me da dos lados, pero sabemos que los lados que son opuestos a esto son congruentes, miden lo mismo, ¿sí? El paralelo al que mide 6 va a medir 6, el paralelo al que mide 9 va a medir 9. Y que formen entre sí un ángulo de 54 grados. Calcular el perímetro ya lo podemos hacer ahora. Vamos a tener dos lados de 6, eso nos va a sumar 12. Dos lados de 9 nos va a sumar 18. 12 más 18, esto va a tener un perímetro de 30 centímetros. ¿Sí? Tengo inconveniente para entrar, ya es la segunda vez. Antes en matemática era un grupo y no cambiaban los links, al menos en Outlook me figuraba siempre así. ¿Pudiste entrar? ¿Quién escribió esto? Hola, buenos días. Sí, pude ingresar, pero siempre tengo inconveniente porque no queda fijado en el Outlook como una reunión de grupo. No sé por qué cambió el link. Sí, yo les comenté, lo que pasa es que el equipo la lógica de esta videollamada, Teams es equipo, supuestamente somos un equipo, pero Claro. lo hace qué sé yo, como una especie de titular primero, y no sé a quién tuvieron matemática, quién había trabajado con ustedes en matemática.
Bueno, nada, es quien tiene la capacidad de programar y demás. O sea, yo mismo estoy como invitado del grupo y demás. Entonces, lo que tengo que hacer es generar cada vez una videollamada y por eso les paso el link. Lo único que cambia es esto, ¿ves? Cada persona que entra lo tengo que Claro, admitir. eso es lo que me llama la Mm, atención, porque antes, por ejemplo, a mí por lo menos me figuraba en Outlook claro. directamente tenés una reunión pendiente y ingresaba automáticamente. Sí, porque lo programa la persona que hizo el grupo. Lo que pasa es que yo no le puedo ni siquiera pedir a esa persona que lo haga porque después no voy a tener las posibilidades, por ejemplo, nada, que tiene el que genera la reunión, ¿entendés? Por ejemplo, no sé, grabar, ponele, si yo no generé la reunión no puedo grabar yo, ¿entendés? Eh, entonces como que estaríamos dependiendo para un montón de cosas del docente que lo hizo. Sí, es una molestia, la verdad que... Sí, sí, el otro día yo, por ejemplo, tenía algo para hacer justo en el lapso donde me quedé conectada en Teams y no había nadie, quedé yo sola. Entonces después se me complicó de vuelta volverme a ingresar y no pude. Ah, vos decís el momento de salir. Claro, yo lo dejo conectado porque o por ahí tengo que hacer algo porque estoy trabajando al mismo tiempo, entonces lo dejo conectado, voy, vuelvo y por ahí estoy con el celular y estaba yo sola en el grupo, Claro, digamos. Y claro, eso claro. antes, por ejemplo, yo lo podía dejar solo y ahora no. Sí, 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 esto es una cuestión, esto de los permisos, además, no sé, yo por ejemplo en otros lugares trabajo con Meet, ponele, y van cambiando las posibilidades que te da, por ejemplo, esto que te menciono de poder grabar, antes lo podía hacer cualquiera que estuviera participando, y después cambió, digamos, entonces te van cambiando como esos permisos y configuraciones y se pone complicado. Eh, ténganle paciencia, no nos queda. Comentario capaz que era yo sola. Mm, Claro, sí, en Meet, por ejemplo, y en Webex pasa lo mismo, pero yo como tengo usuario no tengo problema. claro. Sí, la otra vez en un curso de inglés me hicieron usar Webex y no entendí nada. O sea, como que el docente puede hacer lo que quiere, puede armar sus grupos y qué sé yo. No entendía nada. Bueno, Bueno, no quería sí. interrumpir la clase, perdón, profe. No, 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 por favor. No, yo aprovecho que entré ahí como para asegurarme que bueno, que nadie estuviera esperando y que no le hayamos dado lugar. Mm, bueno, decía, para entonces vamos a empezar con uno de los lados, con una de las medidas dadas, ¿sí? Habíamos sacado el perímetro que era de 30 centímetros, eh, y esta es la parte que yo debería hacer a mano, ¿sí? Que no la voy a hacer ahora, pero me va a quedar una deuda, digamos, de construcción que la voy a saldar después del mediodía, ¿sí? Cuando tengamos la siguiente clase de hoy. Que es como trazar paralelas, ¿sí? Acá en este caso voy a hacer de cuenta bueno, que tenemos un método, pero de nuevo lo voy a completar en lo que sería la construcción a mano después del mediodía. Em, bueno, nada, o sea, agarro una regla cualquiera y trazo un segmento de lo que me pidieron, ¿sí? Me pidieron, no sé, 9 centímetros, arranco por ese. Dibujo 9. Supongamos que esto mide 9, ¿sí? Em, después me exigieron otro lado de 6 y un ángulo que forme este lado con el que voy a hacer de 54 grados, ¿sí? Digo, me parece que primero tengo que medir el ángulo, ¿no? Y después, en tal caso, voy a poder completar
la longitud del lado. Entonces, esto por un momento lo dejo ahí guardado y agarro el transportador. Este es otro tipo de transportador del que había mostrado la vez pasada. Voy a plantear lo siguiente. Supongamos que el ángulo de 54 grados lo quiero con vértice acá. ¿Sí? Me ubico esto. Esto lo voy a ubicar en 0. ¿Sí? Todo va a ser más o menos ahí. Ahí hay gente que me está pidiendo permiso. Así que ahí voy. Y ahí tengo en 0 y coincidiendo con el vértice. Bien. Si tengo que medir 54 grados, tengo dos opciones. Después vamos a ver que 54 grados yo tengo que avanzar para este lado y no para este, porque esto sería, en este caso no va a tener después constructivamente ninguna diferencia, pero sería un giro negativo. Es decir, cuando yo avanzo a favor de las agujas del reloj, ese es el sentido negativo. Entonces yo no estaría midiendo 54 grados si mido por acá, sino que estaría midiendo menos 54 grados. Es un tecnicismo que ahora no tiene ninguna relevancia, pero van a ver que la próxima clase, que va a ser este mismo día, sí, va a tenerla. Pero bueno, yo los 54 grados para que se vea los quiero medir de este lado. ¿Sí? Digo, acá no tengo que recorrer todo hasta encontrar el 54, porque me va a dar por acá abajo, justamente. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que contar ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí tengo 50. Busco 4 más y hago la marca. ¿Sí? Esa sería una opción. Y si no, la otra opción es ir al otro vértice y poner esto en 0. ¿Sí? Un poco lo que hablábamos, el tema de la numeración del transportador. ¿Sí? Ahí está en 0. Bueno, ahí sí se abre con 10, 20. Ahí sí busco el 54. Se entiende que es diferente, ¿no? Bueno, ahí hice una mínima marca que ustedes probablemente ni la vean. Entonces lo que voy a hacer es agarrar la regla y completarla. ¿Mm? Bueno, el otro lado tenía que medir 6 centímetros, ¿sí? Entonces, qué sé yo, hago coincidir con algo entero. Ya estoy en 13. Si voy a medir 6, me tengo que ir hasta 7. ¿Sí? Bueno, ahí entonces mide 6 centímetros. Los lados que están faltando, tengamos en cuenta esto, ¿no? Esto por un momento, andate para allá. Decía, esto está midiendo 54. Esto está midiendo 6. Sí. Creo que el compañero que entró recién tiene el micrófono abierto, o por ahí, si alguien tiene que agregar algo. Se ve la idea. Entonces, decía que después del corte yo tengo que explicar o tengo que referenciar cómo trazar paralelas. ¿Por qué? Porque por este vértice tiene que pasar una paralela a este lado, ¿sí? Y por este vértice tiene que pasar una paralela a este lado. ¿Está bien? Eso es lo que me voy a quedar en deuda con ustedes. En principio, lo que voy a hacer es tomar la inclinación
que tiene este lado. Y esto, si lo agarro acá de estas flechas, la regla se mueve de forma paralela, ¿sí? O sea, acá no voy a tener problema, pero después en la vida real sí voy a tener problema. Entonces, nada, trazo simplemente una paralela de cualquier longitud. Y después, cuando complete la otra inclinación que tiene que ser paralela a este de acá, eso me va a determinar cuál es el nuevo vértice, ¿sí? En realidad yo debería haber ido hasta acá. Entonces, esa unión de estos dos paralelos me va a determinar el nuevo vértice, ¿sí? Un poco, nada, recorrido cómo sería la construcción. ¿Se entiende la idea? ¿Vamos bien con eso? No hay nadie esperando, ¿no? No. Bueno. Y el otro ejercicio pide construir un paralelogramo cuyas diagonales miden 10 centímetros y 6 centímetros. Y los ángulos que determinan entre sí en esa intersección que tienen las diagonales es de 42 grados, ¿sí? Diagonales de 10 y de 6. Entonces ahí tengo que hacer uso de la propiedad que leímos recién. Supongamos que trazamos la diagonal de 10 centímetros, ¿sí? O sea, trazo un segmento de 10 centímetros. Para buscar la otra diagonal, ¿en dónde hay que buscarla? Tengan en cuenta que las diagonales se cruzan en un punto, ¿no? Como acá. O sea, si esta es una diagonal, la que medí recién, bueno, tengo que buscar esta otra. ¿De dónde la saco? Porque dice que además el ángulo que forman entre sí tiene que ser de 54 grados. O no, de 42, no me acuerdo. 42 grados. Esos 42 grados, ¿dónde los mido? Bueno, ahí de nuevo, tengo que tener en cuenta las propiedades que leía recién. Esto mide 10 centímetros, ¿sí? Lo que dice la propiedad es que las diagonales se cruzan en su punto medio. Es decir, la otra diagonal va a cortar por acá, en 5, ¿sí? Entonces, a partir de eso, es donde yo tengo que ir a buscar mi transportador para medir los 42 grados desde este punto medio. Tengo que colocar, bueno, supongan que coloco en 0 acá. Y tengo que medir 42. ¿Sí? No sé, por ejemplo acá sí lo podría medir hacia abajo, total se ve bien. 42, marco el ángulo, saco el transportador y voy a trazar la otra diagonal, ¿sí? La otra diagonal pasa por el punto medio, voy a poner acá en 10, por ejemplo. Tiene que pasar por la marca que me dijo el transportador, que casi ni se ve. Está por acá. Y también se tiene que cortar en el punto medio, es decir, esto tiene que medir 6, bueno, va a poder avanzar 3 para acá y 3 para acá. Uy, ahí me fui. Lo voy a hacer de nuevo. Bueno, no lo voy a poder hacer de nuevo porque si no me equivoco en este soft, cuando borro todo, ¿sí? Entonces nada, voy a suponer que esto mide, bueno, tenía que medir 8, entonces hice 4 para acá y 4 para acá, ¿sí?
Una vez que determiné las dos diagonales, los puntos finales de las diagonales son los vértices, ¿sí?, del paralelogramo. Entonces tendría que volver a agarrar esto. Esto quería. Bueno, no sé. Y tengo que unir los vértices de las diagonales. O sea, acá voy a tener uno de los lados. Aprovecho que tengo la inclinación en la regla. Acá voy a tener el otro de los lados. Que si todo está bien hecho, acá debería llegar perfecto. Ven que no está bien hecho. Porque no le di la medida correspondiente a la diagonal, ¿sí? Y algo parecido tiene que pasar entre estos dos lados, ¿no? Es más que nada para el proceso, cómo se construye. Por acá, me voy de forma paralela, paso por acá. Bueno, grosero error. ¿Por qué? De nuevo, lo que está fallando acá es la medida de las diagonales, ¿sí? El paralelismo va bien porque lo está haciendo el software. O sea, esto pasa por acá y pasa por acá. Y lo que tiene que tener son lados paralelos, justamente, ¿sí? Probablemente esto iba un poquito más inclinado así, este de acá, y eso me daba la inclinación para que pase mejor en el otro. Pero se ve la forma, los pasos, esa idea es la que quiero dejar, ¿sí? Bueno, eso es lo poquito que por ahí pide como construcción esta clase. Después, fíjense, los ejercicios que van a aparecer tienen más la pinta de este ejercicio 17. Lo que nos estamos basando acá es en las propiedades que tienen estos paralelogramos que estaban mencionadas en la presentación, ¿sí? Acá. Me copio el ejercicio 17. El A, por ejemplo, dice si F, acá está, F. Acá lo que tengo es un paralelogramo de referencia para los distintos puntos, ¿sí? Dice si F tiene 132 grados, calcular los restantes ángulos interiores del paralelogramo, ¿sí? Perdón, se trabó ahí. No se escuchó del todo bien. Decime. Perdón, estoy haciendo un error. Ok. Ese es el dato, ¿no? Para el A. Dice F mide 132 grados. ¿Cómo podemos conseguir los otros ángulos? Hay uno que ya me lo está dando a partir de las propiedades. H es el opuesto, Claro, entonces mide lo mismo. mide lo mismo. Ahí le pongo directamente, es igual a H y ya tengo el otro. Perfecto. Y Y después, calculando el ángulo exterior de F, sacaríamos los otros dos. sí, vos me decís porque el exterior mide lo mismo que cuál, por ejemplo. Y por ejemplo, el exterior de F mediría lo mismo que el G o el E. Exactamente, que eso está planteado como propiedad, pero uno se puede dar cuenta porque como estos lados justamente son paralelos, cuando extendemos uno de los lados, bueno, este exterior termina midiendo lo mismo que este interior, porque está formado con lados de la misma inclinación, simplemente por eso, ¿sí? Acá lo que decía como propiedad es que los ángulos consecutivos son suplementarios, es decir, que si yo sumo h más g, por ejemplo, me da 180 grados, pero es exactamente lo mismo que acabamos de decir, ¿sí? Entonces, perfecto, esa sería una manera.
Podemos hacer mención a esa propiedad, decir que H más G da esa suma de 180 grados porque son suplementarios. Y bueno, justamente como H acabamos de decir cuánto da, H tiene 132 grados, lo podemos reemplazar acá. Y de esta ecuación se puede despejar fácilmente G, ¿no? ¿Ves? G, como decía recién el compañero, mide lo mismo que E, ¿sí? Agarramos esto, que está sumando, vamos restando y ahí tenemos la cuenta que hay que hacer. O sea, esto mide G 48, ¿no? 48 grados. Bueno, como de nuevo, G, me olvidé el nombre, mide lo mismo que E. Ahí tenemos los 4. Lo mismo que E. F, H, G y E. ¿Sí? Sí, tal cual. Fíjense que como ecuación es bastante sencillo lo que estamos haciendo. Pero bueno, sacamos el planteo de esas ecuaciones a partir de esas propiedades que tiene esta figura, ¿sí? Por ahí no todos... por ahí no. Efectivamente, no todos los cuadriláteros van a tener las mismas propiedades. Bien, perfecto. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta con esto? Bueno, macanudo. Este sería entonces el ejercicio A, ¿no? En el B, ¿qué tenemos? Dice que HG es el doble de FG. Les dejo pensarlo un momento, a ver si puedo sacar el ruido ese, ¿sí? Un momento, por favor. Bueno, ahí estamos. ¿Cómo escribiría esas condiciones para el B? Usando la fórmula del perímetro, ¿no, profe? Sí, dale, ¿cómo lo escribimos? Sí, sí. O sea, el perímetro es la suma de los lados, ¿no? Sí, Sí. yo lo plantearía como una ecuación A ver. donde 2 dice que HG es el doble de FG. Entonces Ajá. pondría 2 por FG más FG. No, sí, eso es HG. 2 por FG más eso es HG más FG. Vuelvo a sumar FG, es igual a 480 centímetros, ¿puede ser? Ahí estaríamos sumando, fíjate, el doble de FG, que en tal caso podemos decir que el doble de FG es HG, ¿no? HG, claro. O sea, como que acá estamos sumando HG más FG. ¿Pero eso Eso nos da el por 2. perímetro completo? No, Ah, todo por 2. todo por 2. Bien. Bueno, perfecto. Sí, está bien lo que Igual vos... 480, que es el dato que nos da 480 centímetros, y ahí despejamos. Bien,
Vale, vale. Bueno, déjame replantearlo de un cachito más atrás, porque está perfecto lo que dijiste. Digo, yo voy a hacer mención a esta primera condición que me dicen que HG es el doble de FG, ¿no? Es decir, puedo escribir que HG por dato es el doble, es 2 veces FG, ¿sí? Ahí lo que tengo es eso, es una igualdad. Y después puedo hacer mención al otro dato que es el del perímetro, ¿no? Esto podría cumplirse sin que el perímetro fuera este, pero además me añaden que el perímetro es de 480 centímetros. Uno dice, bueno, con referencia a HG y a FG, el perímetro se calcula, como me decía la propiedad, sería 2 veces HG más FG, ¿no? Todo eso me da el perímetro que es de 480 centímetros. Ustedes fíjense que lo que tenemos acá son dos ecuaciones que refieren al mismo cuadrilátero, es decir, que están relacionadas entre sí. Las voy a escribir de este modo. Es una pavada lo que voy a plantear. Ustedes dirán, bueno, no lo planteé si es una pavada. Pero quiero referenciar esto, nada más. O sea, la primera ecuación la escribo acá, la segunda ecuación la escribo acá. Y al haber puesto este gancho, esta llave, lo que estoy diciendo es que las dos ecuaciones están relacionadas. Y le doy esta notación justamente para mostrarles que me aparece un sistema de ecuaciones, ¿sí? Tengo dos ecuaciones que tienen las mismas dos incógnitas. Y esto lo puedo resolver con cualquier método de sistema de ecuaciones, ¿sí? Por ejemplo, acá que tenemos despejado HG, puedo hacer el reemplazo, la sustitución, reemplazarlo en la otra ecuación, ¿no? Yo tengo el despeje de una, lo reemplazo en la otra, y ahí lo que estoy usando es un método de sustitución, en donde está HG, la primera ecuación me dice que puedo reemplazar por 2FG, ¿sí? Y esa es la ecuación que el compañero planteó de inmediato, digamos, que la planteó toda junta. Por eso decía, está perfecto, y esto proviene de pensar en en reemplazar ese dato en el otro, ¿sí? En hacer esa sustitución. Bueno, planteado ahora, tengo una sola incógnita, que es FG, la voy a poder resolver rápidamente, ¿no? Tengo acá dentro de paréntesis 2FG más 1FG, me da 3FG, ¿no? Ahí, habiendo resuelto eso, los paréntesis ya no hacen falta, los puedo sacar. Y bueno, si asocio ahora 2 por 3 como 6, este 6 lo paso dividiendo, me va a quedar todo esto dividido 6. Fíjense que acá los centímetros se mantienen, no se están cancelando, ¿no? Es decir, esto lo podemos escribir en tal caso así, como lo voy a escribir en otro paso. Digo, estos centímetros los podría escribir al lado, en el sentido de pensar que, bueno, si no hay nada dividiendo hay un 1, y ese 1 lo multiplico por 6, me queda 6 abajo, y 480 por centímetros me queda 480 por centímetro, ¿no? Eso lo que me está permitiendo hacer es la asociación de los números para resolver, y que me quede una cantidad en centímetros. O sea, no se simplifican, ¿sí? Y tiene que ser así, porque es una medida de longitud. Así que simplemente 6 por 8, 48, ¿no? O sea, esto da 80, ¿puede ser? 80 centímetros. Bueno, si sé que FG mide 80 centímetros, puedo ir a buscar a partir de esta ecuación cuánto mide HG, ¿no?
de la que estaba despejada. O sea, si tenemos esto, permite reemplazar FG por los 80 centímetros que acabamos de ver que mide. Y bueno, eso da 160 centímetros. Ahí tenemos dos lados, pero bueno, también sabemos que los lados paralelos son congruentes. Si yo calculé, no sé, FG, inmediatamente tengo la medida de EH, por ejemplo. O HE, no sé, como quiera llamarlo. ¿Se entiende eso, no? Eso a partir de las propiedades. Profe, una pregunta, no entendí por qué el 6. El 6, 480 dio 6. vengo por acá. Porque lo hice todo en el mismo paso. Lo vuelvo a escribir, mirá. Habíamos llegado acá. Al de mí, digamos. Este 2 FG más 1 FG me da 3 FG. De ahí sale el 6, del 2 por 3. Pero lo que pasa es que como no lo dejé escrito, después confunde. Acá tengo entre el 3 y FG tengo una multiplicación. Y el 2 también está multiplicando. Esto es como pensar A por B por C. La propiedad asociativa de la multiplicación te permite sacar los paréntesis. Es decir, esto lo podés escribir sin los paréntesis. Y después incluso la misma propiedad te permite asociar primero el 2 por 3. ¿Sí? Eso es lo que configura el 6. Yo lo fui escribiendo cada uno arriba de lo que ya estaba escrito y por eso se dejó de ver. Esto da 6 por FG. ¿Sí? Se vio ahora, ¿no? Bueno. Nada. Un poco en eso consiste en los ejercicios. O sea, como mayor dificultad nos podemos encontrar eso, un sistema de ecuaciones. Después la cuestión consiste en hacer los planteos. Y para eso tengo que conocer las propiedades, o no sé si conocerlas, sino también, como mencionaba recién el compañero, yo podría basarme en la construcción de mi cuadrilátero y, bueno, a partir de cómo se construye, con esto de las paralelas y demás, de la igualdad entre segmentos y todo eso, se puede deducir, ¿sí? Yo por ahí acá no puedo ver que la suma del ángulo interno que tiene vértice en D y el que está en B suman 180 grados, pero si hago alguna observación más, no sé, extiendo, veo el ángulo exterior, como decía el compañero, uy, qué porquería esto, ahí lo puedo deducir, ¿sí? Pero a partir de esas propiedades hay que plantear las ecuaciones, las condiciones. Bueno, el rectángulo dice es el paralelogramo que tiene los 4 ángulos congruentes, es decir, los ángulos interiores todos miden lo mismo, y por lo tanto rectos. Por lo tanto, ¿se acuerdan que la vez pasada dijimos que en todo polígono la suma de los ángulos interiores se calcula haciendo 180 grados por n-2. En este caso, la cantidad de lados n exteriores va a ser 180 grados por 4 menos 2, es decir, por 2. Y 180 grados por 2 da 360 grados, es decir, la suma de los 4 ángulos interiores es de 360 grados. ¿Qué pasa? Si los 4 son iguales, cada uno mide 360 dividido 4, mide 90 grados, ¿sí? Y eso en realidad es lo que ya sabemos
en un rectángulo, es decir, los 4 ángulos son rectos, miden 90 grados, ¿sí? Y acá nos dice, bueno, cumple todas las propiedades de los paralelogramos. Obviamente, si es un paralelogramo, va a cumplir todas las propiedades de los paralelogramos. Las diagonales, por ejemplo, se cortan en su punto medio, pero además dice que las diagonales son congruentes, y esto se da en el rectángulo, no en cualquier paralelogramo. Esta sería una condición, una propiedad que tienen los rectángulos y no tienen todos los paralelogramos, ¿no? El cálculo del área, base por altura. Acá lo que cambia es que la altura ahora es un lado, antes no lo era. Y el cálculo del perímetro, sí, es exactamente igual que en el que había dado en el paralelogramo. Bueno, pide construcciones, parecido a lo que había planteado antes. Entonces, a ver, tomemos como ejemplo este, que pide resolver analíticamente. Dice, el área de un rectángulo es de 40 metros cuadrados. Lo voy a identificar así como teníamos la referencia, ¿no? Es decir, ahora las medidas de los lados son H mayúscula y B mayúscula. No está asociado con el nombre de los vértices. No es que acá tengo A, B, C, D, entonces el segmento mide AB, sino que dice eso mide H. ¿Está bien? Entonces, dice, el área es de 40 metros cuadrados. Entonces, ese área se calcula haciendo la medida de H por la medida de B, base por altura decía. Eso es lo que da los 40 metros cuadrados. Y después dice, si uno de los lados se incrementa en 2 metros, el área hubiera sido de 60 metros cuadrados. ¿Sí? Y ahí, de nuevo, voy con la idea. ¿Cómo planteo que uno de los lados, H o B, se incrementó en 2 metros? Sí. Bueno, en lugar de tener la medida H, voy a tener la medida H más 2 metros. ¿Sí? Eso quiere decir que se incrementa a 2 metros. ¿Sí? Y dice, si hubiera tenido esta medida, uno de los lados incrementado en 2 metros, el área hubiera sido de tanto, es decir, tendría que multiplicar por B y el área que me hubiera dado hubiera sido de 60 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces, de nuevo, lo que quiero que vean acá es que de nuevo tenemos un sistema de ecuaciones. Estas dos ecuaciones están relacionadas. ¿Por qué? Porque hacen mención a la misma medida de B y la misma medida de H. Sistema de ecuaciones. La diferencia que tiene con el anterior es que es no lineal, digamos. Acá aparecen cuadrados, ¿sí? Pero es un sistema de ecuaciones al fin. Bueno, ¿cómo lo resolvemos? De nuevo, con cualquier método que nos parezca oportuno. Podemos, por ejemplo, tomar, no sé, la primera ecuación y despejar alguna de las letras. Cualquiera de las dos, ¿sí? A ver, por ejemplo acá, de esta ecuación, ¿cuál quieren despejar? ¿La B o la H? Hay que pensar después en qué vamos a hacer con eso, ¿no? Después lo vamos a reemplazar en la otra ecuación. Tenemos esto. ¿Qué despejamos? Despejamos B. Despejamos B.
La H, ¿cómo pasaría? Pasa dividiendo porque estamos multiplicando. Pasa dividiendo. ¿No hay ningún problema en pasar esto dividiendo la H ahí? ¿Cuál podría ser el riesgo? Los resultados me queden en metros cuadrados y no en una longitud. Bueno, eso sí, claro, sería contradictorio. Pero además yo pasé algo dividiendo que no sé cuánto vale. Claro, porque tampoco lo tengo en la otra ecuación. Exactamente. El problema sería si H midiera 0, ¿no? Pues si H mide 0, yo estoy dividiendo por 0. Y ahí se pudrió todo. ¿Puede medir 0, H? No, porque daría 0 metros cuadrados. Exactamente. O sea, inmediatamente no hay posibilidad de que esto dé 40. ¿Mm? Muy bien. Entonces, sabiendo que esto no vale 0, ahí sí lo podríamos pasar dividiendo. Ahí tenemos el despeje de B. Ese despeje de B, ¿dónde lo tengo que poner? Reemplazarlo en la otra fórmula donde dice por B. Exactamente. Perdón, yo Se me tira acá. B igual a ¿Y por dónde? N. Y reemplazo haciendo la distributiva en el segundo término. También. Porque Bien. así no arrastro el error que tengo al momento de despejar. Sí, es cierto. Ahí voy con esa. Ahora voy con esta versión que vos decís. Sí, que es darse cuenta de qué va a pasar con la distribución de esto, ¿no? Vamos con las dos. O sea, yo de acá había despejado B, ¿sí? Uy, perdón. Donde está B en la otra ecuación, reemplazo. ¿Mm? Obtengo esta nueva ecuación que ya se las muestro bien. Esta ecuación. Si trabajo acá, tendría que de todas maneras hacer una distribución. O sea, todo esto lo tengo que multiplicar tanto por h como por 2 metros. Y ahí me quedaría, o lo planteo por acá, sería h por esto, me queda h por eso, más 2 metros, también por eso. Queda bastante fea la ecuación. Seguramente con la propuesta de la compañera se facilite un poco, pero fíjense que esta h que está dividiendo se puede simplificar con esta h que está multiplicando, ¿no? Entonces nos queda nada más que 40 metros cuadrados acá, en este término. Acá no se simplifica nada, entonces yo voy a tener que agarrar estos 2 metros que están en el numerador y multiplicarlos por este numerador. Fíjense, me va a quedar 2 por 40, me va a quedar 80, y en unidades que voy a tener metro y metro cuadrado. ¿Sí? Hacemos otro paso, así no nos perdemos con las cuentas intermedias. Acá el 40 este lo multiplico por el 2 y me queda 80, 40 por 2. Y metro por metro cuadrado me queda metro cúbico. Complicado, ¿no? ¿Cómo la seguiríamos así en donde estamos parados, que es donde yo los metí por ahí? 40 está sumando, lo paso restando. Bien. De 80 sobre h y después los 80 metros cúbicos los tenía que pasar. No, Ahí se va a complicar, ahí ¿no? se va. Sí, Bañera. sí, tal cual. 20 metros cuadrados, no. Bien, esto da 20 metros cuadrados, ¿estamos de acuerdo? Y los 80 pasarían dividiendo, pero es metro cuadrado sobre metro cúbico. Ahí está la cuestión de esta ecuación es la h. Si despejo algo,
eso que despejo nunca me puede quedar dividiendo. O sea, si esto está dividiendo, yo lo tengo que quitar de acá y lo tengo que pasar al otro miembro, así aparece en el numerador, dicho de alguna forma, ¿sí? Del otro lado, y hagamos el paso que corresponde, me quedaron los 80 metros cúbicos. En otro paso, agarro el 20 metros cuadrados y lo despejo al otro miembro, ¿sí? O sea, todo esto que ahora está multiplicando, digo, lo saco de acá, lo paso dividiendo. Y ahí queda, ¿sí? Sé que, de nuevo, esto a mí me conviene asociar en esta propiedad asociativa que tengo, asociar número con número y unidad con unidad. Es decir, si yo hago 80 dividido 20, eso me da 4. Y si hago metro cúbico dividido metro cuadrado, Me da metro. me da metro, exactamente, porque esto es metro por metro por metro, y esto es metro por metro. Estos dos me borran a estos dos, ¿no? Me simplifican a estos dos, por ejemplo, y me queda uno solo. Exactamente. Bueno, y ahí obtenemos cuánto mide h. Si h mide 4 metros, podemos volver por acá y decir, bueno, perfecto, ¿cuánto mide b? Y lo tenemos acá, ¿no? Sabiendo ahora que h mide 4 metros, haciendo esta cuenta, 10 metros. 10 metros. Este simplifica uno y el otro quedó así. Tal cual. Sí, probablemente lo que dijo la compañera era más rápido, aunque obviamente nos tiene que dar lo mismo, ¿no? O sea, esto a mí me gusta decir que las ecuaciones ya tienen solución o no tienen solución antes de que nosotros nos enteremos. Es así, digamos, ¿no? Después nosotros lo que hacemos es descubrir cuánto da. Si distribuimos, acá había propuesto ella, nos va a quedar h por b, hb, lo leemos de arriba, ¿no? hb más 2 metros por b, ¿sí? 2 metros por b. Entonces ella decía, bueno, reemplacemos acá. Si hb lo tenemos de la otra ecuación, que es 40 metros cuadrados. Rápido, total, ya tenemos el paso a paso. Estos son 40 metros cuadrados. Y de ahí podemos decir, bueno, esto que está sumando, pasamos restando. Resolvemos igual que antes, ¿sí? Esto da todo 20 metros cuadrados. Y estos 2 metros que quedan multiplicando con la b, se van de acá y pasan dividiendo. Quedó a la cola S más, igual no trae ningún problema, ¿no? Ahí obtenemos de una manera mucho más rápida que esto da 10 metros. Bueno, conociendo después sí va a haber que hacer el despeje, digamos cuando lo reemplazamos acá, va a haber que pasarlo dividiendo porque no lo habíamos pasado antes, y enterarnos que h mide 40 metros cuadrados dividido 10 metros, mide 4 metros, ¿no? Sería equivalente pensarlo así. Ella porque vio que era lo que iba a pasar cuando hiciéramos esta distribución, ¿no? Pero fíjense que, de nuevo, o sea, después es resolver un sistema de ecuaciones. El planteo que nos posibilita las ecuaciones en sí es el cálculo del área, en este caso, ¿sí?
del rectángulo. Así que bueno, nada, en general es eso, es usar las propiedades para que habíamos hecho, sí. Para plantear las ecuaciones. Miremos el rombo. Dice, es un paralelogramo que tiene sus 4 lados congruentes, o sea, además los pares de lados paralelos miden lo mismo entre sí, digo. Teníamos que DC, por ejemplo, medía lo mismo que AB, porque son congruentes, ¿sí? Pero ahora dice, los 4 miden lo mismo, o sea, tenemos que DC mide lo mismo que DA, por ejemplo, y que AB y que CB, ¿sí? Esa es una propiedad que tiene el rombo. Todos miden lo mismo. Y además, lo que va a tener es que las diagonales, al cruzarse, que ya sabíamos que se cortaban en el punto medio, forman 90 grados, ¿sí? Son perpendiculares. Eso de nuevo, antes veíamos que no cualquier paralelogramo. Si yo acá, qué sé yo, trazo las diagonales, que sería unir vértices opuestos, ¿no? O sea, sería, acá tengo una diagonal y acá tengo otra diagonal. Un paralelogramo no se cortan formando 90 grados, esto no tiene 90 grados para nada. Bueno, si esto hubiera sido un rombo, sí. ¿Sí? En el rombo la propiedad es que las diagonales se cortan formando 90 grados. Y que además son bisectrices de los ángulos que unen. Es decir, esta diagonal, por ejemplo, DB, une el ángulo que tiene vértice en D con el ángulo que tiene vértice en B. ¿Sí? Dice que si esto es un rombo, esa diagonal actúa como bisectriz, o sea, subdivide al ángulo D en dos partes iguales. También al B, y esta diagonal subdivide a A y a C. ¿Sí? Son todas propiedades que tienen los rombos. El cálculo del área del rombo es a partir de las diagonales, justamente. La multiplicación de las diagonales dividido 2. De nuevo, todo esto después es insumo. Yo ahora cuando hagamos el corte les voy a dejar ejercicios que no vamos a hacer, para que, bueno, si me dicen, por ejemplo, el área del rombo vale tanto, y bueno, yo tengo que plantear esto como área del rombo, ¿sí? Me va a dar información de las diagonales. ¿Está bien? Un poco la idea es esa. Entonces hay que sacar las propiedades para poder plantear las ecuaciones y poder resolver ahí. Bien. Bueno, y en el último de los cuadriláteros que aparece como paralelogramos, aparece el cuadrado, dice ese paralelogramo que tiene sus 4 lados y ángulos congruentes. O sea, si tiene los 4 ángulos congruentes es un rectángulo también. Bueno, si le añadimos que tiene los 4 lados congruentes, además es un rombo. Es un cuadrado, es un rectángulo rombo. Es decir, tiene todas las propiedades de los rectángulos y todas las propiedades de los rombos. Nada, algunas cosas que salen en consecuencia son cosas por ahí conocidas de los cuadrados, ¿sí? Hagamos uno de los ejercicios antes de pasar al trapecio. Por ejemplo, del 19 podemos hacer... Hagamos el B, que habla de la circunferencia inscripta. El B. Está planteando esto el B. Supongamos que tenemos un cuadrado. Voy a ir más profesionalmente a este.
Bueno, ¿por qué me doy el gusto de utilizar el Paint? Porque a mí no me pidieron una construcción, me pidieron una deducción, ¿sí? Entonces, quiero pensar en cómo va a ser la idea. Supongamos que esto fuera un cuadrado, ¿sí? Cosa que no lo va a hacer. A ver, o mejor lo voy a pensar así. Voy a sacar lo que sería una diagonal. Esto es secundario después para mí. Bueno, ese va a ser mi cuadradito, ¿sí? Si yo trazara otra diagonal, tendría esto. Ustedes dirán, ¿para qué haces todo esto en sí en Paint, esta porquería? Bueno, porque una circunferencia inscripta es esto, ¿no? Es una circunferencia adentro, tangente a los 4 lados, lo que habíamos visto antes. Vamos a... Bueno, nada, me va a quedar como con una tangencia medio exagerada. Me hacía como un titilado esto, pensaba que alguien estaba esperando. Bueno, esta es la referencia, el dibujito que me puede ayudar, ¿sí? No es que sea, de nuevo, algo demasiado técnico ni nada por el estilo, pero puede dar una mano, ¿sí? O sea, tenemos un esquema parecido a este. Dice, hallar el radio, y ahí dejé de leerlo, porque me apareció el dibujote este. Dice, hallar el radio de la circunferencia inscripta en un cuadrado cuyo área es de 169 centímetros cuadrados. Ahí de nuevo me están condicionando el área del cuadrado, ¿sí? Me dicen, área es 169 centímetros cuadrados. Bueno, ¿qué pasa? Conociendo esto, el área se calcula, es un rectángulo haciendo base por altura. Lo que pasa es que ahora la base y la altura es un cuadrado, entonces la base y la altura miden lo mismo. Si yo llamo L de lado a la base y a la altura que miden igual, cuando hago base L por altura L, me queda L por L, L cuadrado, ¿sí? Y bueno, y ahí tengo la manera que ya conocemos de calcular el área de un cuadrado. De hecho, L al cuadrado se dice al cuadrado porque me da el área del cuadrado que tiene como lado esa medida. Llevo el cuadrado como una raíz y calculo. ¿Sí? Acá, como ustedes saben, esto se puede calcular por separado, haciendo mención a la propiedad de la distributiva de la raíz con respecto a la multiplicación, pensando que las unidades con los números se están multiplicando. Y bueno, y podemos calcular raíz de 169 por un lado y raíz de centímetros cuadrados por el otro, ¿sí? O sea, tenemos un lado que mide 13, ¿sí? Y ahí de nuevo la idea, es decir, si yo tengo que el lado este mide 13, ¿cuánto mide el radio de esta circunferencia? La mitad del Fíjense, lado, claro, estos 13 los el, podría disponer acá, por ejemplo. el alrededor.
Exactamente. ¿Y esto qué es? El diámetro de la circunferencia, ¿no? O sea, el radio mide la mitad. El radio va a medir 13 dividido 2. Va a medir 6,5. Se lo saca así, constructivamente, ¿sí? O sea, el radio de la circunferencia mide 13 dividido 2, 6,5. Habría que escribirlo nada más. El radio es igual a 13 centímetros, todo sobre 2. Eso de nuevo no me simplifica las unidades, eso me da 6,5 centímetros. Bien, nada, eso, qué sé yo. A partir del dibujo y del cálculo del área, en este caso, sale fácil. Bueno, vamos a ver, antes de hacer el corte, los trapecios, ¿sí? Hasta ahora fueron todos paralelogramos. Lo que cumplían es que los lados opuestos eran paralelos. Pero los dos pares de lados opuestos eran paralelos. En el trapecio tengo un solo par de lados paralelos y el otro par de lados no son paralelos. Si estos dos fueran paralelos, no sería un trapecio, sería un paralelogramo. Lo que tiene esto es una manera interesante de calcular el área del trapecio. En este sentido, a ver si en 2 minutos lo puedo ejemplificar, así queda claro. Está bien, muy bien. Borro por acá y doy la idea de un trapecio. Supongamos, bueno, un lado, los lados que son paralelos se denominan bases, ¿sí? Esto después se interpreta como base menor, base mayor, en sentido de que una es más larga de la otra, de esas dos bases. Cuando uno, acá, tengo uno de los lados no paralelos, y el otro. Por ejemplo, por acá. Bueno, no importa porque tampoco tiene que. Al no ser paralelo no tiene que cumplir una condición demasiado específica. Bien. Ahí tengo entonces mi paralelogramo, ¿sí? Ahora, perdón, quería hacer esto. Esto que se vaya por un ratito, quiero escribir. Este se llama A, B, C y D. Se llaman como se llaman, no importa. Yo acá quiero hacerles referencia nada más, ¿sí? La idea es que para poder calcular el área, yo tengo que buscar una altura. Para eso tengo que agarrar una escuadra, porque la escuadra no quiere venir. Altura, como dijimos cuando trabajamos con los triángulos, es con respecto a la base, tiene 90 grados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero la altura que pase por D. Se ve que esa altura no coincide con el lado DA necesariamente. Después vamos a ver que en los trapecios rectángulos sí, porque esto va a tener 90 grados. Pero en este caso, forma general, digo, bueno, si tengo que trazar la altura, esto me da otro segmento por acá. ¿Sí? Joya. Bueno. Eso me determinó un punto que le pongo nombre. No sé. F, por ejemplo. Acá tengo 90 grados. ¿Sí?
¿Cómo le calculo el área a esto? Bueno, se piensa lo siguiente. Fíjense. Acá lo que se hace es trazar paralelas a la altura en este sentido. Voy a la mitad del segmento AF. Fíjense, el segmento AF es desde A hasta F, hasta la altura que acabo de encontrar, ¿sí? Voy a la mitad. Por ejemplo, por acá. Lo estoy haciendo así nomás, pensándolo nada más, ¿sí? Es una propuesta. A la mitad. Y acá trazo una paralela a la altura. Lo mismo voy a hacer con este lado. Supongamos, acá tengo la altura, voy a la mitad. Si yo ahora hago esto, uno, por ejemplo, desde acá hasta acá, y ahí me quedó, a ver si me permite remarcarlo un poco, hasta acá. Fíjense que el rectángulo este, que me quedó superpuesto sobre el trapecio, tiene la misma área que el trapecio. ¿Cómo sé esto? Porque, por ejemplo, este pedacito que no tiene el rectángulo, si yo lo recorto del trapecio y lo pego acá, ahora sí lo tiene el rectángulo, ¿no? Esto lo traje para acá. Y algo parecido puedo decir acá, digamos, este pedazo de acá que tenía el trapecio, no lo tenía el rectángulo, pero lo puedo recortar y lo puedo pegar acá. Entonces, ahí digo, sí, está bien, el área del rectángulo coincide con la del trapecio. Lo que pasa es que yo en el rectángulo no sé cuánto tiene esto como medida. Sé que es una medida que es más chica que AB, que el área, que la base mayor. Y sí también sé que es la misma medida que tiene acá, que esta medida es más grande que el área menor, ¿sí? Fíjense cómo de alguna manera para formar la base del rectángulo, la altura es la misma, ¿no? La del trapecio y del rectángulo es la misma. Estoy acortando el lado más largo y alargando el lado más chico. Acortando la base mayor y alargando la base menor, ¿sí? Estoy haciendo un promedio de las dos longitudes de las bases. Y de ahí sale la forma en que se calcula el área del trapecio. Es decir, fíjense que acá aparece la suma de la base mayor más la base menor dividido 2. Eso es un promedio. Es como cuando en el secundario, digamos, me saqué no sé, un 8 y un 5 y le pregunto a la profesora, ¿aprobé, profe? Me dice, no sé, saca el promedio. Lo sumo y lo divido por 2. Si me da 7, aprobé. Si no, no aprobé. Esto es lo mismo, ¿sí? Se hace un promedio de las medidas de las bases por la altura. Y de ahí viene el área del trapecio. Esa es la interpretación de dónde viene esa formulita. Si además tengo un trapecio que tiene dos ángulos rectos, se llama trapecio rectángulo. Y si además los dos lados que no son paralelos miden lo mismo, se llama trapecio isósceles, igual que los triángulos, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio y ahí dejamos, así pueden completar los otros. Ejercicio 20.
Es largo, ¿no? Así que paciencia. Hallar el área de este trapecio. ¿Qué necesito? Promedio de las bases por la altura. Lo escribo, ¿sí? Vamos a llevarlo todo para abajo. Sí. Voy a llevarlo todo para abajo. Área del trapecio. Bueno, promedio de las bases. Las bases, ¿cuánto miden? DC es una, más la otra base AB. Ahí las sumé, las divido por 2. Eso de promedio. Por la altura. ¿La altura cuál es? Es AE. Eso es el área que yo necesito calcular, ¿sí? Vamos a poner que esto es lo que nos piden. Área se calcula así. Perfecto. Ahí tengo la formulita. Necesito de acá. Empiezo a reemplazar. DC necesito. No tengo DC. Bueno, empecé mal. AB lo tengo. AB vale 17 centímetros. Me falta AE. AE no lo tengo. Bueno. Me voy a robar esto. De nuevo. Lo voy a pegar acá. Bien, vamos a plantear las cosas acá. De nuevo, necesitábamos, fíjense, DC, ¿sí? Que no lo tenemos. Vamos a buscarlo geométricamente. DC es todo esto. Para poder pensarlo, podemos hacer lo siguiente. ¿No me deja? ¿Por qué no me deja? A ver. Ahí me deja. Si yo proyecto con una vertical acá, es decir, con 90 grados, esto mide lo mismo que AE, ¿no? O sea, la medida esta es la misma que la altura, que es AE. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esto tiene que estar a 90 grados. Esto me va a determinar un nuevo punto acá, que lo llamo ABCDEF. Lo llamo como quiera, ¿sí? A mí me piden DC, o yo necesitaba DC para calcular el área. Entonces voy a hacer mención de que como me quedaron las cosas, puedo decir que DC es la suma de DE, ¿sí? Lo tengo DE, lo tengo, 13, más EF más FC sería. Además, fíjense que DE medía 13 centímetros. Lo ven en el dibujo, ¿no? DE mide 13 centímetros. Lo pongo por acá. Ponerlo abajo. EF. ¿Cuánto mide EF? EF. Lo mismo que AB. Lo mismo que AB, ¿sí? Porque es la proyección ortogonal. Perfecto. Y como AB mide 17, EF mide 17. Me falta FC. FC no lo tengo. Más FC. Bueno, voy a buscar algo y me falta otra cosa. ¿Cómo puedo hacer para sacar FC? ¿Yo qué sí tengo? Tengo, por ejemplo, AE mide lo mismo que AE, digamos.
BF mide lo mismo que AE, ¿sí? Fíjense que tengo BC, me da. ¿No puedo calcular FC a partir de conocer esta altura y BC? Aplicando Pitágoras. Aplicando Pitágoras, exactamente. Es decir, acá lo que vamos a hacer es aplicar el teorema de Pitágoras en este sentido. Decimos, bueno, AE, ¿qué es? ¿Un cateto o es hipotenusa? En ese triángulo rectángulo. Cateto mayor. Es cateto, bien. AE al cuadrado, tendría que poner, el cuadrado acá, no lo voy a saber escribir. A ver, no me va a dejar. Bueno, después le pongo el cuadrado. Al cuadrado más FC es el que yo quiero y no conozco. FC al cuadrado me va a dar el cuadrado de la hipotenusa. Y el cuadrado de la hipotenusa es BC. ¿Sí? Sería BC al cuadrado. Bueno, salgo de acá y lo escribo a manito, digamos. Este al cuadrado, este al cuadrado y este al cuadrado, como indica Pitágoras, ¿sí? Entonces tengo que AE, que es lo mismo que BF, lo conocemos. AE, no lo conozco tampoco, ¿no? No, Sí, AE es igual, no. BF es igual que AE, por eso. Claro, pero no lo conozco tampoco. AE. No está como dato. Hay que agarrar Perfecto. el otro triángulo. ADE. Exactamente. Y si agarramos el otro, exacto, que tenemos el AD y el DE, Exactamente. Dale, a deberíamos ver cómo calcular el cateto que falta. lo escribo por acá. ¿Cómo sería en el otro triángulo? En este de acá, ¿no? Están haciendo referencia. Muy bien. Acá sería DA al cuadrado, DE al cuadrado DE más AD al cuadrado. al cuadrado igual DA al cuadrado. ¿Y esos datos sí los tenemos? Claro, tenemos DE y tenemos DA. Perfecto. Perfecto. Es decir, este DE sabemos que es de 13. Exacto. No le voy a poner unidades, así no se hace grande. AE es el que quiero para Claro. el otro. Ese no lo tengo. Y tenemos que AD es igual a 28. Y este vale 28. Perfecto. Bueno, bien. Les decía, vieron que es largo, digamos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos por acá. Muy profesional de mi parte. Te van a hacer esa cuenta, ¿sí? ¿Qué hago? Este 13 al cuadrado lo voy a pasar restando. Lo voy a escribir eso, porque quiero hacer mención a que, bueno, yo tenía 13 cuadrado, AE cuadrado es igual a 28 cuadrado. Todo esto en unidades, ¿no? Que después sabemos que al ser una medida nos va a quedar en centímetros o en metros o en lo que sea. Antes de resolver el cuadrado quiero sacar esto que está sumando con AE y lo voy a pasar restando. Lo quiero plantear así para notar que esto es diferente a ser 28 menos 13 al cuadrado, ¿no? O sea, no es lo mismo. Son las mismas operaciones, pero no es lo mismo. Acá primero van los cuadrados y después la resta. Acá dice primero resta y después cuadrado. Da diferente, ¿sí? Solamente eso quería hacer como mención. Entonces, bueno, tengo que calcular. O sea, tengo que hacer 28 al cuadrado menos
13 al cuadrado. Vamos a la calculadora, me lo marca completo. A ver si me saca esa leyenda que no quiero. 6,15 da esto, ¿sí? Esta cuentita así por calculadora nos dio 6,15. Tomo el cuadrado que tengo acá, escribo AE solo, pasa como una raíz. Raíz de 6,15. Con las consideraciones de los signos que habíamos mencionado antes, ¿no? Raíz de 6,15. Es un número irracional, así que no me lo calcula, pero esto da aprox 24,8, ¿sí? Eso da AE. 24,8. Bien. Teniendo eso, podemos sacar de acá AE, ¿no? FC FC es este pedacito. Tengo AE ahora y BC lo teníamos. Claro. Exactamente. Entonces vamos con eso, digamos. Me queda este 24,8 al cuadrado más FC no lo tenemos. Eso es igual a BC, que ese sí lo teníamos, que no me acuerdo cuánto daba. 25. 25 al cuadrado. Esto de nuevo es fácil de calcular a partir de... Fíjense todo lo que estamos cruzando como ecuaciones, ¿no? Si bien no son ecuaciones difíciles, sí hay que hacer bastante cruce. Y después, este cuadrado va a irse como raíz, que nos va a afectar a todo esto, al resultado final de todo eso. Esa cuenta que tengo que hacer, ¿sí? Sería raíz cuadrada de 25 al cuadrado dentro de la raíz menos 24,8 al cuadrado. Eso da 7. 24,8. Voy de nuevo. Raíz de 25 cuadrado menos 24,8 cuadrado. Ahí está, eso nos da 3,156 aprox. Es una aproximación, ¿no? 3,156 habría de ponerle aproximadamente. Si FC mide eso, volviendo acá, FC mide... ¿Cuánto era? Ya me olvidé. 3,1. 156, gracias. Tenemos esta cuenta. Vamos a decir aprox. Bueno, ¿esto cuánto da? Esto da 30 más 3,56 da 33,56, como a 156. 3,1. Ahí está. 31,5. Bien. 33,5. Sí, 33 con ese decimal. Bueno,
Eso es lo que mide DC. Recién ahí tengo la base mayor, ¿sí? Le voy a poner 33, igual después obviamente hay que usar los valores lo mejor posible. Era 33,156. Y ahí tenemos DC, ¿sí? Le voy a poner centímetros. Y ahí lo habíamos calculado acá. Ahí daba 24,8, exactamente. Eso nos da capacidad de calcular todo, ¿no? 34 era, me perdí. No, 24,8. 24,8, perdón, ya cansó el ejercicio de tanto ir y venir. Nada, hay que hacer esta cuentita final que, de nuevo, es un cálculo directo, pero para eso tuvimos que cruzar un montón de cosas, ¿no? Sí, está bien. Esto da 50 sobre 2, 25 por 24,8. ¿En qué unidades de eso? 5 mientras lo hago. Por 24. Claro. Porque en el medio están... Esto da 620. Los centímetros por centímetros, ¿sí? Y tiene que ser así porque es un área. Centímetros cuadrados. ¿Bien? Bueno, nada, paciencia con esto. Un poco la dinámica consiste en... usamos las propiedades y a partir de esas propiedades planteamos las ecuaciones, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Sí, se entendió. Bueno, ¿qué hacemos? Cortamos acá y después retomamos a eso de la 1, mazo. Yo voy a salir de acá, de la grabación sobre todo. Ahí. Bueno,